Introducción, SEO negro. Dijiste que no puedo leer esto. Entonces escucha mientras lo hago. El adinerado SEO rió y dijo, no puedes leer eso. Sin siquiera levantar la vista de su brillante copa de Magallanes. Haz lo que mejor sabes hacer. Sirve bebidas y guarda silencio. Saria Monroe parpadeó una vez y luego sonrió. No la sonrisa que les dedicaba a las personas cuando elogiaban las bebidas o pedían más servilletas. No. Esta era la clase de sonrisa que recibes después de que alguien te acaba de decir que no eres inteligente, que no deberías estar ahí. Creen que eres buena para tu piel, tu carrera y tu silencio. Se giró con gracia, regresó a la barra y sirvió otra ronda como si nada hubiera pasado. Pero algo se abrió en su interior. Y lo que salió no fue rabia. Tenía un motivo. El poder no surge al principio de esta historia. Comienza con el silencio. Comenzó con una camarera negra a la que nadie prestaba atención. Una mujer cuya historia, como tantas otras, permaneció oculta. Pero aquí, en Hidden World, iluminamos esas sombras. Esto no es solo un momento viral. Es una historia negra, una historia cruda, auténtica y conmovedora sobre cómo saber quién eres cuando todos los demás dicen que no eres nadie. Saria tenía sueños, muchos. Solía sentarse en las aulas de la Facultad de Derecho de Harvard y recibir elogios por analizar derecho constitucional y citar estudios de caso de memoria. Pero la vida era dura. Un familiar enfermo que perdió todo su dinero y un sistema que no estaba hecho para ayudar a mujeres como ella cuando caen. Se puso el delantal. Se recogió el pelo. Esperó en silencio y con calma mientras las personas fuertes a su alrededor charlaban libremente. Un día cometieron un error. Llevaron el documento equivocado a la mesa equivocada y ella lo leyó línea por línea, parte por parte en voz alta. Cuando lo hizo, la sala quedó en silencio. Lo que ocurrió después sacudiría las salas de juntas, cancelaría transacciones millonarias y colocaría a Saria Monroe justo donde debía estar, a la cabeza de la mesa. Si alguna vez te han dicho que no perteneces, te han ignorado o te han infravalorado, quédate con nosotros. Esto es para ti. Únete a Hidden World y lee historias que nos recuerdan que el valor no siempre se manifiesta con un traje. Saria Monroe era la chica que nadie vio. Antes de que leyera un contrato en voz alta y dejara a un multimillonario boquiabierto. Caminaba por el elegante bar de la azotea en el centro de Manhattan como un susurro, equilibrando bandejas con una postura perfecta y una sonrisa capaz de derretir piedras. La mayoría de la gente ni siquiera la miraba lo suficiente como para notarlo. La gente recordaba las bebidas, no a quienes las servían. Se fijaban en los platos, no en la gracia de cada paso. Y cuando la miraban, no era por curiosidad, era porque les resultaba fácil. La consideraban una camarera negra más, otra persona con uniforme sin nombre, solo cariño, señorita, o peor aún, sin nombre alguno. Pero tras ese rostro sereno y ese delantal negro se escondía una mujer con una personalidad compleja que ni siquiera podían imaginar. Saria había aprendido a ser invisible, no por gusto, sino por necesidad. A las mujeres negras se las ignora, critica o silencia con demasiada frecuencia sin que se les pregunte. A veces parecía más seguro ser ignorada. Vivía en un apartamento de una habitación en Harlem con su hermano menor, y Laiche, que padecía anemia falciforme. Sus propinas le ayudaban a pagar sus medicamentos. Sus dos trabajos le permitían pagar el alquiler, la comida y el pequeño calefactor que lo mantenía caliente por las noches. No tenía muchos días libres, pero cuando los tenía, iba a la biblioteca pública o veía juicios antiguos en línea. Mantenía viva esa parte de sí misma. La parte que una vez había soñado con estar en un juzgado y tener su nombre en la puerta de un bufete de abogados. La mayoría de sus compañeros de trabajo solo sabían un poco. Que esa chica era inteligente, que nunca gritaba. Que esa mujer era tan cortés que parecía un robot.
No sabían que podía citar sentencias de la Corte Suprema mejor que sus profesores universitarios. Que una vez había ganado un juicio simulado frente a jueces de verdad. Que aún conservaba la carta de admisión de la Facultad de Derecho de Harvard en una funda de plástico al fondo de su armario. No decía nada al respecto, no por humillación, sino porque la vida tenía otros planes. Su madre falleció repentinamente. Tenía muchas facturas que pagar. Harvard se convirtió en un recuerdo que no podía permitirse perseguir, así que se mantuvo discreta, sirvió bebidas y limpió después de los demás. Pero en el fondo, Saria nunca se había ido del todo. Solo esperaba el momento adecuado para volver a ser vista. Y cuando llegara, sería imposible no verla. No hace mucho, el nombre de Saria Monroe resonaba en las aulas de la Facultad de Derecho de Harvard. No solo encajaba allí, era diferente. Durante las clases, los profesores se detenían para preguntarle su opinión. Cuando hablaba, sus compañeros tomaban apuntes. No solo recordaba la ley, sino que también comprendía a las personas y veía cómo la ley podía proteger, ayudar y devolver la dignidad a quienes el sistema había olvidado. Le gustaba sentarse en la segunda fila, justo en el centro, frente a la mirada del profesor. No porque quisiera llamar la atención, sino porque pensaba que era importante presentarse con seguridad, sin complejos y sin disculparse. Iba a ser la mejor estudiante de su clase. Tenía ofertas de trabajo de bufetes de abogados de todo el país. Su futuro era brillante, sin duda, merecido. Pero a la vida no le importan las certezas. Todo sucedió de repente. Su madre había estado luchando en silencio, con 2 trabajos, ignorando su cansancio y restando importancia al malestar. Saria suponía que simplemente tenía sueño, que trabajaba demasiado. Su madre, como muchas mujeres negras, había sido educada para seguir adelante, para sobrevivir en silencio. El diagnóstico tardó mucho en llegar. Cáncer de ovario en estadio 4. Muy agresivo, interminable, injusto. Saria intentó seguir adelante. Cada fin de semana, viajaba en tren de Boston a Harlem, donde tenía que compaginar sus estudios con las visitas al hospital y sus escritos legales con las facturas médicas. Durante el día, aprendía sobre la reforma de la responsabilidad civil. Y por las noches, aprendía sobre los esquemas de quimioterapia, pero se volvió demasiado. La carga emocional, el estrés del dinero, tenían que estar ahí. Así que tomó la decisión que nadie debería tener que tomar. Abandonó Harvard. Se aseguró a sí misma que sería solo por un tiempo, solo hasta que las cosas se calmaran, solo hasta que su madre estuviera sana. Pero su madre nunca lo estuvo. 8 meses después, murió en silencio. Con respeto, sosteniendo la mano de Saria, Saria se quedó con un funeral que no podía pagar. Un hermano menor demasiado pequeño para estar solo y una montaña de préstamos estudiantiles. No hubo milagro, ni red de seguridad, simplemente así son las cosas. Y comienza la confrontación. Black Story, la verdad no espera. Así que cambió sus libros por delantales, las aulas por turnos de noche. La sala del tribunal se convirtió en un sueño que quedó en el olvido. Y la vida siguió, pero Saria nunca cambió quién era. La ley seguía dentro de ella. Se le quedó grabado en la mente, en su disciplina y en su renuencia a olvidar lo que había logrado. Y, aunque para los demás fuera una camarera, ella seguía siendo la chica de la Facultad de Derecho de Harvard. Solo estoy esperando el momento adecuado para demostrárselo. Todo empezó con una bebida derramada. En la mesa 7 acababan de pedir otra ronda de whisky escocés caro cuando Reginald Carrington, el director ejecutivo, cogió su vaso con demasiada prisa y lo volcó. El líquido ámbar salpicó toda la mesa, empapando la esquina de una elegante carpeta de cuero que estaba junto a su teléfono. Saria se movió con rapidez, sacando servilletas de su delantal con manos firmes y hábiles. Pero mientras limpiaba las gotas,
Algo en la página le llamó la atención. Reconoció el logotipo, pero no era ese. Carrington Global, la misma empresa de desarrollo inmobiliario que ha estado comprando manzanas enteras de Harlem a través de varias empresas fantasma. Decían que era para la revitalización urbana, pero Saria sabía que no era así. Todos en su barrio lo sabían. El precio del alquiler estaba subiendo. La gente que llevaba mucho tiempo viviendo allí se veía obligada a marcharse. Ya había recibido 2 ofertas anónimas para su edificio, pero la dirección que figuraba en la parte superior del documento la hizo detenerse en seco, pensando en el lugar donde vivía. No solo en su edificio, sino en toda la manzana donde su familia había vivido durante 3 generaciones. Se detuvo un instante, y luego empezó a limpiar la carpeta de nuevo, con cuidado de no manchar la tinta. El corazón le latía con fuerza, pero su expresión permanecía seria, profesional e impasible. Había aprendido mucho trabajando en las sombras durante años. Carrington no se dio cuenta. Ya estaba gritando por teléfono sobre permisos municipales y opciones sobre acciones. Saria se apartó de la mesa, pero la imagen seguía grabada en su mente. La página contenía información sobre cambios de zonificación, plazos de desahucio y una redacción legal que, si la leía correctamente, dejaba claro que esto no era una simple sugerencia. Ya estaba en marcha. Los documentos indicaban que, para finales de mes, los derechos de propiedad pasarían a una empresa fantasma con sede en Delaware. Carrington había escondido allí su dinero y sus planes. Saria volvió a la barra y llenó la cubitera, con las manos temblando ligeramente. No podía seguir el ritmo de sus pensamientos, que se arremolinaban. ¿Era ilegal? ¿Acaso esta información ya era pública? ¿Cuántas familias más perderían sus casas antes de que alguien se diera cuenta? ¿Y por qué Carrington había hecho público algo tan privado? Fue entonces cuando lo comprendió. No creía que nadie allí pudiera entenderlo. Ni ella, ni el camarero, ni los demás camareros. No podía verlos. Pero acababa de cometer un grave error. Dejó el documento en un lugar accesible para la única persona en la sala que no solo entendía qué era, sino también su importancia. Saria ya no solo servía whisky. Estaba leyendo las primeras líneas de una guerra. Saria apenas durmió esa noche. Se sentó al borde de la cama en su pequeño apartamento de Harlem, con su hermano pequeño dormido en la habitación contigua. Lo que no sabía era que un multimillonario acababa de poner una bombilla. Ignoraba toda la manzana. Golpeaba con un bolígrafo un viejo bloc de notas lleno de garabatos, fechas, lugares y términos legales que no había usado en años. Pero era inteligente, más perspicaz de lo que Carrington jamás hubiera imaginado. Al día siguiente, volvió temprano al trabajo, 2 horas antes de su horario. No porque tuviera que ir, sino porque tenía que comprobar si los papeles seguían allí. Carrington era un habitual, que solía sentarse en el mismo sitio y montar su oficina móvil como si fuera el dueño. Y, efectivamente, apareció de nuevo por la tarde. Apenas la miró cuando ella la saludó con una sonrisa profesional y le puso su bebida de siempre delante. Abrió su carpeta de cuero y allí estaban. Más contratos, más páginas con encabezados privados y diagramas de propiedades impresos. Hablaba en voz alta por su auricular Bluetooth sobre inversores, plazos y la finalización de la adquisición de Harlem. No le importaba quién lo escuchara. ¿Por qué habría de importarle? Él pensaba que solo eran cuerpos al fondo. Gente que trabaja en el sector servicios, invisibles. Saria ya no era invisible. Estaba atenta, mirando, repasando. Lo miraba rápidamente y ensayaba cada vez que pasaba junto a su mesa. Repasaba los títulos, encabezados y números de sección con la mirada. No podía fotografiarlos directamente sin levantar sospechas. Así que hizo lo mejor que pudo. Aprendió. De memoria. Después de cada pasada,
Se escabullía al pasillo detrás del almacén y anotaba todo lo que recordaba. Fechas, empresas, nombres, sociedades de responsabilidad limitada inmobiliarias registradas en otro estado, claramente, para ocultar a sus dueños, no solo en Harlem. Con el pretexto de la renovación urbana, Carrington iba a recorrer varias comunidades históricamente negras de Nueva York y convertir casas en condominios de lujo. Durante los descansos, empezó a comparar lo que había anotado con datos públicos sobre el desarrollo urbano en su teléfono. Las piezas encajaban. Esto no era solo una teoría. Era un robo. Legalizado, encubierto y oculto tras un lenguaje complejo, pero robado al fin y al cabo. Y Sara estaba harta de ser una mera espectadora. Se mantenía alejada del foco mediático. Sonreía cuando era necesario. Actuaba como debía, pero bajo su serena apariencia, se gestaba una tormenta. Aún no sabía cómo, pero iba a ponerle fin. Y empezaría por aprender todo aquello que Carrington creía que era demasiado tonta para comprender. Sucedió un miércoles por la noche, de esos que empiezan con calma, pero terminan con una tormenta inesperada. Sara trabajaba 2 turnos seguidos. Siguió adelante a pesar de que le dolían las piernas y le rugía la espalda baja con cada paso. Siempre lo hacía. Carrington estaba sentado en su habitual reservado con 2 ejecutivos más jóvenes y una mujer de la mitad de su edad, cubierta de diamantes, que apenas tocaba su bebida. Hablaba más alto de lo normal, también más borracho y descuidado. Había documentos por toda la mesa, algunos encuadernados y otros apilados caóticamente. Agitó la mano sin parar. Y derramó agua mientras gritaba sobre abogados, permisos y lo fácil que es engañar a los pobres para que firmen contratos que de todos modos no leerán. Saria se acercó para llenar los vasos de agua, procurando no interrumpir la conversación. Pero Carrington hizo una pausa a mitad de una frase, la miró con los ojos entrecerrados y sonrió. «¿Te gusta mirar mis papeles, eh?» Giro revelado, historias racistas, comentó, con voz repentinamente aguda y burlona. Saria se detuvo un segundo y luego dijo en voz baja. «No, señor. Solo». Limpiaba los vasos, pero no había terminado. «En realidad no. He visto tus adelantos», dijo riendo. «¿Qué? ¿Crees que vas a descifrar algo? ¿Crees que puedes entender los contratos legales solo porque tienes una cara bonita y una lengua afilada?» La mujer a su lado rió con incomodidad, pero el ambiente en la mesa cambió. Los gerentes más jóvenes apartaron la mirada, incómodos. Carrington se inclinó y dijo en voz alta: «Oye, cariño, tú sirves bebidas. Yo firmo acuerdos por valor de miles de millones de dólares. Así es como deben ser las cosas. Gente como yo crea imperios. Gente como tú limpia la mesa después». Las palabras sonaron como una bofetada. No solo para Saria, sino para todos aquellos a quienes alguna vez les habían hablado con desprecio, ignorado o hecho sentir menos por el color de su piel o por la cantidad de dinero que ganaban. Se quedó quieta, con la mirada fija, sin moverse. ¿Pero qué hay dentro? Temblaba, no de miedo, sino de furia. De esa ira que crece en silencio, que crece tras años de ser menospreciada. Se alimenta de la injusticia y se fortalece cada vez que alguien dice, «No perteneces aquí». Carrington se recostó, satisfecho consigo mismo, como si la hubiera puesto en su lugar. Pero no lo sabía, y nunca podría haberlo sabido, que al intentar humillarla, le había dado justo lo que necesitaba. El último motivo para defenderse. Y esta vez no se iba a callar. Habían pasado 3 días desde el incidente con Carrington. Pero Saria no podía. Dejaba de pensar en ello. No porque le doliera. Se había acostumbrado a la crueldad cotidiana hacía mucho tiempo. Sino porque habían encendido en ella una llama que no sentía desde hacía años. Y ese tipo de llamas necesitaban ser canalizadas. Por eso, un lluvioso sábado por la mañana,
Se encontraba en las escaleras de un antiguo edificio de ladrillo cerca de la Universidad de Columbia, con un paraguas goteando y el corazón acelerado. Las luces del interior brillaban cálidamente a través de las puertas con paneles de vidrio. El letrero de afuera decía, Centro para los Derechos Civiles y la Equidad Legal. Saria reconoció el nombre en la puerta antes de abrirla. Walter C. Everett, doctor. Era su profesor favorito en Harvard porque era estricto, inteligente y justo. Un hombre que realmente creía que la ley debía usarse para hacer justicia, no simplemente para ganar dinero. Era el tipo de profesor que se quedaba después de clase por estudiantes como ella, que veía en una joven negra de Harlem algo más que potencial. Veía fortaleza. No había hablado con él desde que se graduó. Ni siquiera estaba segura de que él la recordara. Pero necesitaba ayuda. Y, más importante aún, necesitaba a alguien que aún creyera en la persona a la que intentaba traer de vuelta a la vida. Él la recordó de inmediato, lo que la sorprendió. Dijo, Saria Monroe. Y una leve sonrisa se dibujó en su rostro formal mientras se ajustaba las gafas. Desapareciste. Tuve que hacerlo, dijo ella, en voz baja. Pero creo que tengo que volver. Le contó todo mientras tomaban un café en su oficina, que estaba llena de libros. Le contó todo lo que vio, lo que pensó, lo que Carrington había dicho y los documentos que había archivado mentalmente. Habló con claridad y sinceridad, aunque su voz se quebró una vez al hablar de su complejo de apartamentos. El profesor Everett no dijo nada, pero se inclinó hacia adelante y apoyó las manos en el escritorio. Añadió, lo que está haciendo Carrington se llama reurbanización depredadora, y sus ojos se oscurecieron. Y si lo que dices es cierto, no solo es poco ético, sino que también está infringiendo varias leyes estatales, como las que protegen la igualdad de acceso a la vivienda y exigen una divulgación completa. El corazón decía. Se aceleró. ¿Crees que tengo alguna oportunidad? Él sonrió con orgullo y calma. Tienes más que un caso, Saria. Tienes una razón. Durante la siguiente hora, hablaron sobre sus planes. Él les proporcionó recursos, plantillas para documentos legales, información sobre cómo contactar con grupos de defensa. No la trató simplemente como a una camarera con una corazonada. Actuó como si fuera una abogada. Se sintió diferente cuando salió a la lluvia con los expedientes bajo el brazo. Ya no solo reaccionaba. Se estaba preparando. Reginald Carrington estaba a punto de descubrir que la chica a la que intentó humillar había vuelto a la abogacía. Esa noche, el bar de la azotea estaba lleno. El dorado horizonte de Manhattan brillaba tras las barandillas de cristal, y la música jazz sonaba suavemente por los altavoces mientras la ciudad cobraba vida con el entusiasmo del fin de semana. Nadie esperaba una escena aquella noche, especialmente una que pudiera interrumpir las conversaciones en seco. Pero Saria Monroe ya no iba a esperar más. Con la ayuda del profesor Everett, había pasado la última semana revisando cada detalle de los contratos de Carrington. Dominaba el lenguaje. Sabía que era ilegal, que era incorrecto y que era simplemente injusto. Y ahora tenía algunas copias reales filtradas por un empleado municipal que conocía el nombre de Carrington y que tampoco apreciaba lo que le estaba haciendo a Harlem. Carrington estaba en su mesa habitual, presidiendo la reunión. Dos nuevos inversores estaban sentados frente a él. Eran hombres elegantes que fumaban puros y se daban la mano para sellar promesas que aún no habían firmado. Esta era la presentación. Fue entonces cuando Saria se adelantó. No entró enfadada. Entró tranquila, muy tranquila. Vestía su ropa de trabajo como siempre, pero esta vez era diferente. No era una camarera cualquiera esta noche. Se adelantó al centro de la sala, se aclaró la garganta y gritó lo suficientemente fuerte como para que la oyeran por encima de la música. Señor Carrington, creí que no le importaría que el público supiera lo que contenían esos contratos.
ya que estaba hablando de transacciones de desarrollo público en un entorno público. La gente dejó de hablar. La gente miró. Carrington levantó la vista primero perplejo y luego enfadado. ¿Qué demonios cree que está haciendo? Saria alzó una hoja impresa en blanco con tinta amarilla. Respondió, es el acuerdo entre Carrington Global y la ciudad de Nueva York. En la sección 9b dice que la Ley Municipal 417 establece que los inquilinos no pueden ser desalojados sin el preaviso adecuado y la compensación correspondiente, lo cual contradice su acuerdo. Se oyeron murmullos en la sala. Pasó la página. Su voz no vaciló. Sección 12. Redención y reforma. Camarera negra. Especifica las propiedades marcadas para demolición, como las casas en la calle 148 en Lenox. Ahí es donde vivo. Y su cláusula 12.44 intenta eludir una evaluación ambiental al llamar al proyecto ayuda de infraestructura de emergencia. Lo cual no es cierto. Carrington se levantó, con el rostro enrojecido. Ese documento es privado, dijo ella, con voz tranquila. En realidad, es. No cuando está registrado en la Oficina de Planificación Urbana y vinculado al uso público del terreno. Y no cuando lo exhibes como un trofeo. El bar la aplaudió por primera vez desde que empezó a trabajar allí. No con fuerza, no como en una obra de teatro, pero... Es cierto, dijo alguien en voz baja. ¿Es abogada? Saria miró fijamente a Carrington. No, dijo, pero conozco la ley. En ese momento, el equilibrio cambió. Carrington tenía todo el dinero, pero dijo la verdad, y ahora todos lo sabían. El video se viralizó rápidamente. Una de las personas en el pub grabó en video la pelea de Saria con Carrington de principio a fin y la subió a internet con el título: Camarera negra lee en voz alta, contrato de multimillonario expuesto. Y lo destroza. En cuestión de horas, se convirtió en tendencia en todas las plataformas. Había muchos hashtags. Fue un tema de controversia entre los presentadores de noticias. Los programas de entrevistas repitieron la grabación una y otra vez. Saria, por otro lado, no buscaba la fama en Internet. Buscaba justicia. Y ahora que la verdad había salido a la luz, todos le prestaban atención y no iba a desaprovecharla. Se puso en contacto con algunos medios de comunicación locales con la ayuda del profesor Everett. Al principio, la mayoría de la gente dudaba, pero luego les envió los documentos escaneados, los términos legales y la grabación de video de las propias palabras de Carrington, admitiendo que planeaba usar falsos pretextos para que las familias se fueran. A la mañana siguiente, apareció frente a una fila de micrófonos afuera del centro comunitario de Harlem, donde su madre solía trabajar como voluntaria. No iba vestida como una camarera. Iba vestida como siempre. Fuerte, eso es evidente. No se dejó intimidar. Comenzó diciendo: me llamo Saria Monroe. Vivo en Harlem. Soy una persona que se ocupa de las cosas. Una persona que solía estudiar Derecho en Harvard y que sabe lo que se siente ser ignorado a menos que puedas ayudar a alguien a ganar dinero. Le mostró el contrato. Este documento establece un acuerdo que obligará a cientos de familias negras y latinas a abandonar sus hogares en nombre de la regeneración urbana. Es engañoso. Es cruel y es ilegal. Las cámaras se apagaron. Los periodistas tomaron notas. Continuó: nunca debí ver esto. Personas como yo no deberían leer contratos como este. Deberíamos mantener la calma, agachar la cabeza y limpiar el desastre. Miró directamente a una de las cámaras. Pero ya no vamos a limpiar desastres que no causamos. Su voz era firme, fuerte, pero se podía oír el peso de todo el dolor, las dificultades y la injusticia que había estado cargando, convirtiéndose en gasolina. Ese mismo día, la oficina de Carrington publicó rápidamente un comunicado diciendo que los materiales habían sido sacados de contexto. Pero la prensa no les creyó. Las personas que querían un cambio obtuvieron juntos
Los abogados se pusieron manos a la obra. En 48 horas, la ciudad comenzó a investigar. Todo empezó con una mujer que alzó la voz y ahora es un movimiento. ¿Y qué hay de Saria? Ya no se escondía. Era la voz que se oía en todas las pantallas y el rostro tras la verdad. No era solo una camarera. Había más de una mujer negra en el pub. Se había convertido en un símbolo de lo que sucede cuando no se respeta a alguien que conoce el funcionamiento del sistema y no permite que siga ganando. Reginald Carrington no se rindió sin luchar. Después de que Saria revelara públicamente su plan urbanístico, su equipo legal dedicó horas extras a cambiar la versión. Culparon a contratistas externos. Dijeron que los documentos eran borradores. Dijeron que la comunidad estaba mal informada, pero el daño ya estaba hecho. Millones de personas habían visto el video de Saria leyendo el contrato. Todo lo que describió era cierto. Según documentos públicos, empleados municipales, antiguos becarios e incluso uno de los socios menores de Carrington se presentaron como denunciantes, aportando más documentos, correos electrónicos y pruebas. Entonces comenzó la demanda. Varios grupos que ayudan a las personas con sus derechos de vivienda presentaron demandas contra Carrington Global. La ciudad inició una investigación oficial sobre ética. Funcionarios estatales solicitaron la suspensión de todos los acuerdos de desarrollo que aún estaban en marcha y que llevaban su nombre. La reputación de Carrington se derrumbó en menos de un mes. Quienes habían invertido dinero lo retiraron. Las alianzas se rompieron. Su proyecto de condominios de lujo en Harlem se detuvo definitivamente. Y en un giro inesperado, excepto quizás Sarah, las acciones de su empresa cayeron drásticamente después de que una importante revista financiera publicara un artículo llamado El Imperio que intentaba desalojar a Harlem. Carrington pasó de ser una persona rica a convertirse en un ejemplo de advertencia. Pero su caída no fue el éxito en sí. Lo que sucedió después fue lo que importó. La valentía de Sarah animó a los líderes comunitarios a trabajar juntos para recomprar algunos de los edificios que Carrington había planeado comprar. Crearon un fideicomiso de vivienda propiedad de los inquilinos con el respaldo de la comunidad local. Cooperativas de crédito, financiación colectiva y asistencia legal. De la organización del profesor Everett. Por primera vez en décadas, los habitantes de Harlem fueron. Un año después, historias negras. Se encargaron de lo que se conservó, lo que se construyó y lo que sucedió después. El pub donde todo comenzó, un elegante bar en la azotea que solía ser tranquilo, colocó una foto enmarcada de Sarah detrás de la barra, no como un regalo, sino como un recordatorio. Una camarera se convirtió en defensora. Una mujer que presenció una injusticia y no quiso mirar hacia otro lado. Sarah regresó a la Facultad de Derecho, pero esta vez a Columbia, no a Harvard. Obtuvo una beca completa de una fundación que trabaja por la justicia legal. Durante el día estudiaba y por la noche trabajaba a tiempo parcial. Entretanto, era mentora de mujeres jóvenes de su zona. Y el primer domingo después de que se aprobara formalmente el fideicomiso de vivienda, se paró en las escaleras de su antiguo edificio, rodeada de vecinos, periodistas y funcionarios municipales, y dijo, no nos salvaron. Nos salvamos nosotras mismas. La gente empezó a aplaudir de inmediato. Y por primera vez en mucho tiempo, Sarah sonrió. Sonrió de verdad. Porque la lucha había sido muy dura. ¿Pero qué había pasado con la victoria? Era suya. Volver a un aula de la Facultad de Derecho. Era como volver a una vida que Saria había puesto en pausa años atrás. Pero de repente, era diferente. No era solo una estudiante persiguiendo un sueño. Era la prueba de lo que sucede cuando la justicia se vuelve personal. No era solo un símbolo que estuviera en la Facultad de Derecho de Columbia. Era un momento que cerraba un ciclo. Los profesores que habían leído sobre su experiencia estaban muy contentos de verla. Cuando hablaba, los estudiantes se inclinaban hacia adelante. Su relato no solo me inspiró, me despertó.
Saria había pasado por los tiempos difíciles de los que la mayoría leía en los libros. Durante el día, trabajaba en una pequeña empresa especializada en derecho a la vivienda. Por la noche, iba a la universidad y cuidaba de Ilaiche, que estaba bien en la preparatoria. Gracias al fideicomiso de vivienda para inquilinos que ayudó a crear, su apartamento de una habitación se había convertido en uno de 2 habitaciones. No era lujoso, pero era un hogar. Era seguro y era suyo. Pensó que la graduación tardaría más de lo que tardó. Y con ella, una avalancha de ofertas de trabajo de grandes empresas, organizaciones sin ánimo de lucro e incluso oficinas de defensa pública de todo el país. Pero Saria tenía claro lo que quería lograr. Volvió a Harlem. Fundó su propio bufete de abogados, Monroe Legal and Advocacy, con la ayuda de líderes comunitarios y fondos de una organización sin ánimo de lucro. Una pequeña oficina encima de una librería en Malcolm X Boulevard, con muebles usados, libros de derecho donados y una misión que trascendía sus límites. No trabajaba con empresas. No se dedicaba a litigios ni a fusiones multimillonarias. Se encargaba de desahucios, derechos de los inquilinos, ayuda con inmigración y limpieza de antecedentes penales. Su primer caso fue ayudar a una madre soltera a luchar contra un desahucio ilegal porque su casero quería echarla por quejarse del moho. Saria ganó. Y la noticia se extendió. La gente hacía cola en su puerta. No solo porque necesitaban un abogado, sino también porque sabían que ella los entendería. Ella había estado en su lugar. No era una extraña mirando desde fuera. Era una de ellos. Su oficina era más que un simple lugar de trabajo. Se convirtió en un recurso, un lugar donde uno podía sentirse seguro. Un lugar donde nadie era menospreciado, ignorado ni considerado inferior. A altas horas de la noche, después de que el último cliente se marchara y las luces de la oficina se apagaran, Saria se sentaba en su escritorio y recorría con la punta de los dedos el diploma colgado en la pared. Pensaba en la chica que solía limpiar mesas y memorizar contratos en la oscuridad. Esa chica seguía allí. Simplemente había cambiado. Y ahora era la mujer que estaba creando algo más grande que la justicia. Se estaba labrando un nombre. Saria volvió al banco del parque, donde solían sentarse después de misa en el aniversario de la muerte de su madre. Estaba a solo unas cuadras del complejo de apartamentos que casi pierden. Ahora era seguro gracias a la confianza comunitaria que ella ayudó a establecer. Los árboles eran más grandes. El horizonte no había cambiado mucho, pero ella sí. Se sentó en silencio un rato, dejándose inundar por los recuerdos. No eran una carga. Eran un recordatorio de todo por lo que había luchado. El sonido de la risa de su madre, la manita de Ilaiche y la suya. El peso de la angustia que antes sentía que la aplastaría ahora le daba energía. Saria había librado cada batalla que la había traído hasta allí. Había soportado cada insulto, se había quedado despierta toda la noche estudiando en lugar de dormir y había trabajado cada turno fingiendo no comprender la facilidad legal que tenía ante sí un multimillonario. Y esto era importante. Fue entonces cuando descubrió que la justicia no siempre proviene de juzgados de mármol. Puede empezar en el rincón de un bar. Puede empezar con una camarera que sabe exactamente lo que debe decir un contrato. Y, en ocasiones, las personas a las que el mundo dice que no tienen poder son las que cambian el final. El viaje de Saria no tenía que ver con vengarse de nadie. Ni siquiera se trataba de reflexiones finales. Historia del CEO multimillonario. Ganar el caso. Se trataba de sobre recuperar su voz y usarla para proteger a quienes habían permanecido en silencio durante demasiado tiempo. Ahora, cuando jóvenes acuden a su oficina sin conocer sus derechos ni su propio valor, ella no solo les brinda asesoría legal. Les infunde fe en su poder futuro, en la creencia de que, por mucho que el mundo intente hacerte sentir insignificante, sí importas. Tu puesto de trabajo no te define.
No eres el código postal de la zona donde creciste ni eres en absoluto lo que otros dicen que eres. La historia de Sara es una historia afroamericana, pero también es una historia sobre personas. Es un recordatorio de que la valentía a menudo se manifiesta con discreción, que el genio no siempre se demuestra y que, a veces, la mejor manera de herir a los poderosos es hacerles saber que has estado atentos todo el tiempo. Así que, si alguna vez alguien te ha ignorado, te ha menospreciado o te ha hecho sentir pequeña, ten esto presente. Tu voz importa. Tu verdad es poderosa. ¿Y tu historia? Podría ser la que lo cambie todo. Publicamos historias como esta en Hidden World. Historias reales, auténticas y conmovedoras que nos muestran de dónde surge la verdadera fortaleza. Si esta historia te ha conmovido, tómate un momento para darle a me gusta, escribe un comentario sobre alguna ocasión en la que te defendiste y suscríbete para escuchar más voces que necesitan ser oídas. Porque tu historia es importante y estamos aquí para contarla.